Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más al Sarcófago de las Rarezas, el programa de fantasmagoría en el que profanamos películas raras. Para el día de hoy tengo dos películas bastante extrañas. Son películas que vi recientemente, hace unas pocas semanas, y quería pues presentárselas el día de hoy. Son películas que pasaron un poco desapercibidas y que tienen historias bastante interesantes. En su estética también tienen algunas cosas que rompen y que modifican bastante como la creación actual en el género. Entonces vamos a comenzar con la película Luz de 2018. Es una película alemana dirigida por este director alemán llamado Tilman Singer. Es un director que actualmente está realizando una producción con John Malkovich y una de las actrices de Clímax, la película con Gaspar Noé, se llama Cuckoo, y, y pues debido como a su presentación o a su acogida con la película Luz, que tuvo una muy buena acogida en festivales, además que estuvo por ahí, se estrenó en el Festival de Berlín, en muchos festivales de cine fantástico y tuvo muy buena recepción. Pues a él en este momento se le delegó como la realización de esta producción, y se espera que este año o el próximo pues la podamos ver, ya esté completamente lista. Bueno, sobre Luz, es muy importante contarles que al comienzo iba a ser un cortometraje. La película realmente no es muy larga, es una película de solo 70 minutos, pero en ella vamos a ver un montón de cosas. Es una película en capas, con muchos temas como a tratar. Es muy difícil de descifrar de alguna manera. Y bueno, esta película está protagonizada por Luana Vélez, que es una actriz chilena. Hay unas partes en español, eso es bien extraño. La película está hablada pues en español y en alemán, y es una película de alguna manera, se puede percibir como que es un homenaje al terror de los 70s y los 80, más mezclada como con el cine experimental. Vamos a ver la, la escena del bar, que es una de las primeras escenas de la película, en el que vamos a encontrar una chica que conoce a Luz. Pues hay que tener en cuenta también que es muy significativo que Luz sea el nombre de la protagonista, y Luz pues tenga que ver con iluminación y como con el bien. También tiene esa relación con lo positivo y, y con ese lado del bien, porque en la película se presenta de alguna manera esa dualidad y esa lucha entre el bien y el mal. La película también presenta una, como una posesión demoníaca. Obviamente hemos visto muchísimas películas sobre posesión demoníaca, pero Luz rompe con todos los clichés que se hayan visto en películas. Y, y vamos a ver pues como esta chica
que conoce a un psiquiatra, otro de los personajes pues, principales de la película, que es el doctor Rossini, un psiquiatra de la policía, y este psiquiatra se encuentra en un bar con esta amiga, como la llama en ese momento, creo que la llama como la novia, Anora, una compañera del colegio a la que le interesa muchísimo Luz. Entonces intenta como metérsele por ese lado de que la novia o la amiga necesita ayuda. Hay algo muy particular en esta conversación y es que hay unas partes pues en español, de alguna manera hasta el mismo doctor Rossini en algún momento le pregunta a Nora si es de Colombia. Eso también es como muy particular, además porque la película toca muchísimos temas que no están ahí mismo. Más adelante les voy a contar como cuando vean como más clips y tengan un poquito más de historia y de elementos que puedan ver para que lleguemos como al punto de los temas y los conceptos, porque es una película bastante difícil de ver, pero es muy interesante. Es una película con un estilo visual muy atmosférico y es muy minimalista. Esta película fue hecha con muy pocos recursos, pero la sensación de ese estado, como en este asunto como demoníaco, en elementos cotidianos, llega al punto de ser hasta perturbadora. Es una película que esos 70 minutos que duran, que son realmente muy pocos para una película, son muy inquietantes y son muy interesantes. Es como que hay que verla y una vez que uno se sienta no se quiere despegar porque quiere saber qué es todo lo que ocurre. Vamos a ver el clip del baño, de una situación donde ya se muestra un poquito la situación o el desarrollo, qué es lo que pasa con Nora y con el doctor Rossini, qué tienen que ver con Luz, porque Luz no aparece en el bar. Tal la protagonista no la presentan sino hasta ya cuando comienza como la mitad del metraje. Y pues vamos a ver una especie de posesión y pues es muy significativo esto, que en esta escena haya como que este demonio que en algún momento, pues en ningún momento tiene eh, una, un cuerpo fijo, como que se pasa de cuerpo en cuerpo. Realmente en esta película tampoco se sabe muy bien quién está poseído. Eso es muy difícil de, de decidir quién está realmente poseído. Parece que fueran todos, o parece que existiera de verdad un solo demonio. Es algo también de pronto, de alguna manera, como es una película experimental, pues se lo deja al espectador, le deja como que tome muchas decisiones y que interprete de alguna manera. O sea, hay unos espacios ahí para que el espectador como que decida qué es realmente lo que pasa. Yo personalmente considero que si hay vacíos, cuando la vi por primera vez pensé que eran vacíos, pero después como que empecé a analizarla y a leer sobre ella, pues si no es que tenga como tal vacío, o sea, era como intencional del director no ser tan explícito, sobre todo en este asunto, pues como de las posesiones demoníacas, ni darle un cuerpo como tal a esta entidad demoníaca que además está completamente obsesionada con las mujeres, especialmente con Luz. Esta entidad en algún momento hubo una especie de invocación, es una invocación bastante blasfema
que dice luz en español, y es casi que una alteración blasfema del Padre Nuestro. Vamos a ver el clip de la hipnosis, porque uno de los asuntos más interesantes de esta película es que ya pasó, comienza en un bar, luego en una comisaría de la policía, luego pasa a una sesión de hipnosis. O sea, en esos 70 minutos ocurren un montón de cosas. Llegamos al punto de la hipnosis y bueno, que además la lidera el doctor Rossini, el psiquiatra que conoció Nora en el bar, y nos encontramos con otros dos personajes que son de la policía, como un agente y el traductor, la persona encargada de traducir esas partes en español, y están como muy inquietos de qué es lo que pasa. Esta chica es una, pues Luz, es una taxista y no saben qué pasó. Están intentando, ya que la chica pues parecía como en un evento traumático, no respondía a muchas cosas, pues recurren a la hipnosis. La hipnosis es una especie de terapia, se supone que no es muy efectiva, y en la que el sujeto debe estar autogestionado para poder recrear sucesos y pues que cuenta de alguna manera lo que tiene en su subconsciente. Entonces van a comenzar a hacer una hipnosis y la recrean de una manera muy particular, casi no es teatral como tal, las ubican de una manera las sillas como que ella va en el taxi, en ese vehículo con el retrovisor, ella hace los gestos como si estuviera en, en ese momento conduciendo el taxi, lo que le pasa, la gente con la que habla, cómo maneja, todo ese tipo de cosas. Hasta ese punto, que es bastante extraño porque la posesión demoníaca, que era lo que de pronto mientras se está viendo la película irrumpe y como que va a pasar con este demonio, pasa a ese momento de la comisaría y de la hipnosis. Hasta ahí la película ya rompió con todo lo que se pudiera pensar que pasó y que puede pasar. Hasta ahí creo que cuando la ves, pues siempre vas a querer seguir como llegando a ver hasta dónde va a llegar la película. Además aparece Nora, no se sabe si Nora murió en el baño, se quedó en el bar, mm, es parte del demonio poseído y ronda por ahí, y aparece Nora porque están recreando la conversación de Nora en el taxi, y el doctor Rossini quiere llegar hasta algún punto de la conversación que le diga algo, porque él de alguna manera quiere poseer a Luz. Es una obsesión en la que está completamente trazada la película. Se dice que esta película, pues bajo muchas capas, eh, como que su tema principal es el amor. Eh, no sé, yo creo que pues sí se puede, de alguna manera es una película donde muestra pues que hay una obsesión, pero no sé si a la obsesión se le puede llamar amor o hace parte del amor o es algo muy intenso. Igual hay muchos temas ahí como la discriminación, la xenofobia, el abuso sexual, la opresión de la mujer. En todos estos como 70 minutos y todas las cosas que ocurren, pues hay como de trasfondo esos temas. Y creo que si se mira detenidamente, eh, sí se muestran de manera pues como muy sutil y con esta puesta en escena bastante extraña y esta historia que, que a veces parece que tuviera como puntos aislados, pero de alguna manera todo se va conectando poco a poco. Creo que sí tiene bastante que ver y puede ser pues
el amor pues visto como desde ese punto también cristiano, teniendo en cuenta que hay algunas cosas como blasfemas que toca la religión y que además pues Luz estudió en un colegio, como una especie de internado católico y estaban estas dos chicas como cuando eran estudiantes tenían una relación y que era mal vista, pues eh, entonces sí hay algún tipo como de ese concepto del amor desde lo religioso y el cristianismo y todo eso. Bueno, sigamos con el clip del accidente, que es, eh, esto nos lo muestra también en la hipnosis. Durante la hipnosis es como las escenas que más nos muestran como las acciones y lo que ocurre en la película. Y, y además este accidente ocurre en parte por esa invocación que hace Luz. En ningún momento hay, pues como que muestre o evidencie como tal que, que hubo una invocación de este ritual que hizo Luz cuando estaba en el colegio, pero de alguna manera no sé qué hizo, que tuvo que llamar como a esta entidad y, y se obsesionó pues como con ella. Y sigue, es una hipnosis muy larga. Nunca había visto una hipnosis tan larga, con tantos estímulos como alrededor, porque mientras eso ocurre, esta gente también está buscando el taxi y ocurren muchas cosas, no sé cómo mantienen la concentración, eso sí, no me lo creo mucho porque una hipnosis necesita de un ambiente muy controlado. Y pues este ambiente o este lugar como si está hay una puesta en escena, pero para mantener ese nivel de hipnosis eh, no, no parece, no es como muy creíble, pues al menos si uno va como ya hacia lo concreto, si lo está viendo como sin querer estos datos pues como relevantes y disfrutando la película, pues no importa. Y, y bueno, lo interesante también es este estilo visual tan minimalista que tiene la historia, que es una película, lo que les digo, sensorial, atmosférica. Además fue filmada en 16 milímetros, pues hace poco. Y eso es muy significativo porque le da ese aspecto visual que es muy interesante y muy efectivo. Vamos a ver el clip de la revelación, que este creo que es uno de los clips donde más se muestra como ese grano y esa atmósfera también tan, tan perturbadora y un poco de penumbra que casi que parece que Luz ya al final estuviera en un purgatorio. Parece que se hubiera transportado como a otro lugar, de alguna manera buscando pues como la iluminación y desaparecen personajes, luego aparecen otros y tenemos pues como un final que es ahí bastante, bastante abierto, no se sabe realmente qué es lo que pasa y siempre hay algo que se repite y es Luz haciendo unas preguntas como, ¿así quieres vivir tu vida? Como de verdad si es como quieres vivir, como si estuviera escogiendo como ese tipo de elecciones. Y bueno, esta es Luz, una película bastante interesante, con unos elementos estéticos muy, muy del terror de los ochentas y demasiado atmosférico. Demasiado, sí, ese me parece que él hizo un homenaje y muy experimental también en la forma y cómo cuenta la película y nos va contando todas estas cosas que,
que de alguna manera se enlazan, eh, tiene cosas bastante interesantes. Yo recomiendo esta película, es al comienzo es difícil de entender, pero creo que luego se le va tomando como bastante cariño y creo que pues estas capas narrativas que tiene la película son muy interesantes. Además que para los nuevos realizadores de cine de género, teniendo en cuenta que de un tiempo pues la queja siempre es que ya no hay nada nuevo que hacer o que siempre es lo mismo, se usan las mismas premisas, que sobre todo en este como subgénero de las posesiones demoníacas, siempre el mismo padre, pues todo muy copiado del Exorcista y, y pues ya eso cansa y siempre hay un reparo sobre eso. Creo que esta película rompe con eso y ahorita pues que me enteré que Tilman Singer va a ser una nueva película, me parece muy interesante. Yo espero verla pronto, que sí se realice con estas, pues también como con John Malkovich, que me parece que ha hecho muy buenas películas y que vale la pena como este director a ver sus propuestas, deben ser como interesantes. Me parece que hay, eso augura, hay un buen augurio ahí para el cine de género en los próximos años. Bueno, voy a leer algunos comentarios y muchas gracias a todos los que se conectan y a los que participan en el chat. Dicen saludos para el doctor Herbert West, para Red Eye 77 y Fangormillo. Dice Red Eye 77 Luz, es muy interesante y no se conoce sobre ella. Es muy poco lo que se conoce de esta película. Yo la tenía como descargada, la encontré por ahí desde hace años, creo que desde que salió tipo o por ahí en el 2019 y no la había visto, ya tocaba el turno como de mirar ese archivo y la encontré y me siento como muy contenta de haberla encontrado porque vale la pena conocer este tipo como de propuestas. Fangormillo Luz, no, Fangormillo no es esa luz, por favor. Nada que ver con esa otra luz, que ni hablemos de esa luz porque empiezo a convulsionar. Bueno, aquí está, esta es la luz buena, sí, la otra es la mala, pero mala, bastante mala. Bueno, dice Fangormillo, se ve buena y rara. Red Eye 77 sí es muy rara. Y bueno, es que es tan rara que por obvias razones tenía que estar en este programa y yo la vi hace poco y tenía que traerla de uno de esos como eh, descubrimientos recientes, tenía que traerla porque necesita ser vista y como no se conoce casi y no es de hace muchos años, es necesario que la vean rápido porque pues tienen que verla y antes de que llegue la otra película de Tilman Singer. ¿Qué más dice Red Eye 77? Toda esa secuencia de la hipnosis está muy bien desarrollada. Y Red Eye 77 con su look y por ser taxista recuerda mucho a Winona Ryder en Night on Earth de Jarmusch. Yo la verdad no la he visto. Y bueno, esta fue Luz, la luz buena. Y vamos a seguir con otra película también estrenada en 2018, que es Black Circle, que es una película de un director muy particular. Vamos a ver el intro de una vez para que veamos de qué trata esta película también, que tiene un montón de cosas también
para digerir. Estas dos películas son bastante psicodélicas. Y además las dos comparten esa como cierta estética por el terror de los 80, de los 70. Ese asunto de la hipnosis también me parece que es muy de ese, de ese tiempo, de las terapias de los años 70, las psicoterapias. Y bueno, hablemos de Adrián García Bogliano, que es un director pues nacido en Madrid, pero ha hecho muchas películas aquí en Latinoamérica, ha hecho películas en Estados Unidos, ha hecho películas en Argentina también, él tiene una productora por allá, y en México. Yo lo conozco sobre todo por una película que a mí me gusta, me parece que está bien, que se llama Ahí va el diablo. Esa película le hicieron un remake en Estados Unidos y creo que es con Kevin Bacon y no, es horrible. Y Ahí va el diablo me pareció una película que tiene una propuesta pues muy interesante. Late Face también, Sudor Frío que le encanta a Vincent, no mentiras, pero él sí la conoce, él conoce muchas de Adrián García Bogliano y, y pues él ha hecho bastantes, eso es muy interesante, además que es un director, ha hecho muchas películas y ha logrado hacer producciones en varios países. Es un director, de alguna manera también se considera pues latinoamericano y ha hecho muchas películas de género. Bueno, con esta Black Circle en 2018 llegó a hacer esta producción ya en Suecia. Y el, este intro, este clip, es muy interesante porque es el comienzo de la película como tal que habla sobre el magnetismo. Me, me parece muy interesante ese uso como de esas imágenes viejas de los años 70, de la hipnosis, estas imágenes sobre la terapia, el cerebro, el humano, la diferencia entre el magnetismo y la hipnosis, y ese tipo de cosas que son como tan de estas terapias de los como de autosuperación, de alguna manera se muestra de una manera clínica, pero uno deja de ser como positivista en el sentido del autoconocimiento, del Paulo Coelho, de, de la pirámide empresarial, el coaching, este tipo como de lenguajes, de sé la versión de tu mejor, la versión mejor, perdón, la mejor versión de sí mismo. Yo no voy a lograr ser la mejor versión de nada, ni siquiera le logro poner la coherencia. Bueno, pero ese tipo de discursos vienen desde ese tiempo y me parece muy interesante como ese uso de ese clip, además que es una introducción y hace que cuando estás viendo como que la película también es de una manera que vas a entrar a ser parte del magnetismo, que como cuando uno se puso a ver la película, en ese momento como que se decidió que ibas a estar hacer una terapia de magnetismo. Eso me parece muy interesante de esta, pues, esa propuesta de esta película. Eh, y además el intro pues tiene unas imágenes ahí muy disidentes y muy interesantes. Vamos a ver el clip de las hermanas, que son las protagonistas de esta película. Se trata de dos hermanas. Una se llama Celeste, es la más joven, y la otra se llama Isa. La historia comienza con que Isa es la hermana mayor, eh, está siendo exitosa, está llevando una vida en la que le está yendo como muy bien en su vida laboral, en todos los ámbitos de su vida. Pero Celeste, su hermana menor, pues es un poco más informal y no le sucede esto. Así que Isa
llama a su hermana y después como de mucho tiempo que no se veían, le dice que le va a dar la clave de cómo ser exitosa y de cómo hacer para que le vaya bien, como cuál es, le va a revelar el secreto. Y resulta que es un disco de vinilo. Este disco de vinilo es de alguna manera el culpable de todas las posesiones y de todo lo que ocurre en esta película. Parece un vinilo poseído. Eso es algo interesante de esta película, ese discurso como de alguna manera este vinilo trae el mal, aunque es un vinilo con una grabación sobre autoayuda, es una terapia de magnetismo y, y pues el- este disco que lo encontró pues Isa, eh, ese es como su secreto, que lo encontró como en una casa de un familiar que ya murió y desde ahí, desde que ella lo empezó a escuchar durante varios días, que le empezó a ir muy bien y quería que su hermana hiciera exactamente lo mismo. Cuando, cuando comienza pues la hermana como con esa experiencia del disco, le comienzan a suceder cosas extrañas. La película es, en ese sentido, es muy superficial, no muestra, no hay un buen desarrollo como del disco, me parece que es muy simplista, hay muchas expectativas como con ese disco, con lo que va a pasar, con el conflicto, no vi conflicto en ningún momento, no hay un buen desarrollo tampoco. Y aunque tiene muchos elementos como muy valiosos, como la estética también, hay unos elementos ahí, estos videos que a veces está en la historia como que irrumpen o conceptos, los personajes van contando algunas cosas y pues van entran estos clips con la explicación de estos conceptos de qué son. Vamos a ver el clip del disco, de cuando pues Celeste comienza a escuchar el disco como con mucho escepticismo y pues le ocurre eh, que hay de alguna manera el disco como que toma el control, la verdad esa manera de actuar no me la creí mucho, es, no es muy mala, no hay nada más que decir de eso, no, no es que cuando la vean es poco creíble, no hay de verdad, ese magnetismo, no sé si de pronto es también una burla esto, como ese asunto de todas esas personas que se meten a estos asuntos y, y pues hay como mucha expectativa a que este tipo funcione, por ejemplo, lo de sí, el magnetismo, la atracción, eh, ser positivo, como piensa positivo, te van a traer cosas buenas a tu vida. Si yo pienso que soy exitoso, entonces ya eh, voy a resultar exitoso al otro día, o sobre todo también con ese estereotipo, como esa idea del éxito, pues el carro, la casa, la beca, la familia y el perro. También creo que se burla un poco como de esa idea del éxito. Y otra cosa muy importante, y es que después de que ocurre todo eso, aparece una actriz que es como tal, pues la doctora que creó este disco y es interpretada por una actriz muy conocida en Suecia, sobre todo en los años 70, porque era una actriz de películas eróticas. Esta actriz es Christina Lindberg. Ella es bastante conocida por una película que se llama They Call Here One Eye de 1973, que fue una película censurada y es una película de exploitation mm, bastante conocida. Pues si conocen, si les gusta el cine de exploitation, Christina Lindbergh sale
sale por ahí en esa, que es como la más conocida, y en otra. Es una película pues como durante mucho tiempo fue muy polémica y estuvo censurada, sobre todo por su historia, que es de venganza y todo eso. Entonces hay una aparición de esta actriz pues ya muchísimos años después. Y Adrián García Bodigliano estaba eh, bastante contento de trabajar pues como con ella, pero pues la verdad la aparición de ella en la película es muy poco relevante. Pues más allá de que ella es la doctora, no hace como mucho. Y vamos a ver el clip de El Cambio. Sucede con esta pues, película, con este disco. El desarrollo sobre todo se basa en sucesos extraños que ocurren por el disco y estas explicaciones que de alguna manera pues también se tornan como un poco científicas y hablar sobre todo de el magnetismo, que también tiene que ver con la división de la energía negativa. Entonces, como se tiene que ir la energía de negativa, ocurre que hay como un desdoblamiento y lo que ocurre es que se crea una nueva persona, es como un doppelganger. No sé si conocen el concepto de doppelganger, yo sobre todo lo vi mucho en Twin Peaks, de esta otra como persona, porque se materializa y y se mezcla con, pues es una parte es como la parte negativa de una persona y se materializa y ya tiene como voluntad propia, es como todo lo malo de uno opuesto, es el gemelo malvado prácticamente. Y, y esto es de lo que trata, pues sobre todo este disco endemoniado, eso es lo que causa. Entonces necesitan que se vuelvan a unir estas partes, porque como lado negativo y positivo tienen que seguir conviviendo en una sola persona, si no, no van a volver a ser la misma. Y esto le ocurre a Isa, porque después de volverse exitosa con el carro, la casa, la beca, pues todo tiene un precio. Y eh, resulta que tenía ya su doble y su doble ya estaba pues casi que sustituyéndola. Y buscaron a Lena, esta doctora, que era la autora pues del disco, y ella es como el único disco que encuentra y decide destruirlo. Y pues además aparecen ahí mediante magnetismo, aparecen dos jóvenes que son mediums y le van a ayudar a que Isa pues vuelva a unirse con su doble. También hay unas partes, pues precisamente cuando ella habla como del doble, entonces aparece el clip como del doble, cuando los mediums, estos jóvenes, llegan a la casa de Lena, la doctora, pues ellos llegan ahí y ella como, ¿ustedes qué hacen ahí? Es como, por el magnetismo, el maestro nos llamó o nos envió hacia acá. Y eso, esa parte del maestro, los antiguos, las entidades, me parece muy importante en la película, pero muy desaprovechado. Porque la película de alguna manera pues trata como esto de esa visión de alguna manera espiritual y científica y se va más por el lado de mostrar como ese lado efectivo como de la ciencia y todo de una manera como muy simplista. Y creo que aquí había unos buenos elementos de esto del maestro, de los antiguos. Ahí muestran algunas imágenes de las entidades, pero más allá de eso no hay. Entonces me parece que hay un desperdicio ahí como con esos temas y esos conceptos que ahí pudieron pues desarrollar.
para que se viera como tal una película pues de género y de terror, porque la verdad la película no da sensación, pues sensaciones de nada, ni aterroriza nada. Em, Vamos a ver el clip del maestro y este experimento, porque al final se llega hasta un punto del desarrollo pues, de la historia a culminar como en un experimento, em, pues no se sabe si es como algo que ella pues ya había realizado con mucho temor y había fallado, pero lo vuelve a realizar, de la nada aparece como otro doctor, un técnico que van a una especie como de casa, de laboratorio, y pues de la nada la casa ya estaba ahí con todos los equipos, y este amigo, doctor científico que no veía hace como millones de años, pues ahí estaba ahí disponible con todo para poder hacer esta unión de los doppelgangers. Obviamente, como su hermana, pues Celeste se había visto afectada, también ella le toca pasar por ahí, por es una descarga eléctrica, pues hay unos elementos como interesantes, que es como el hilo conductor, el hilo que une estas dos fuerzas, y hay unos elementos que sobre todo de la voz que hace pues la doctora, pero tampoco son muy convincentes. O no sé si es pues por el idioma en que me tocó ver la película, que es bastante difícil de conseguir, pero no es para nada convincente. El tono de la voz, la manera en cómo dice pues las, las palabras claves que son bastante importantes en este estado. Además que esta terapia del magnetismo, pues en alguno de esos clips eh, explicativos, eh, pues cuenta más o menos cuál es la diferencia entre el magnetismo y la hipnosis, pero al final parece como ser el mismo, casi que el mismo procedimiento, o es una hipnosis con magnetismo, y eso se mezclan ahí los conceptos. Y, y pues este asunto de la voz no deja muy claro. Lo que sí funciona bastante bien son los sonidos. Eso me parece interesante. Em, hay unos sonidos, hay una música por ahí que funciona muy bien. Y sobre todo para quien lo está viendo, porque lo que les decía desde el principio, hay como una especie de introducción y de inmersión, y cuando aparecen esos sonidos da la impresión de que uno también estuviera, mientras ves la película, como que estuviera ahí sumergido o en medio de una hipnosis, y eso es interesante. Hace unos movimientos de cámara y como un zoom que da como esa sensación de estar como fuera del cuerpo. Además, esas también de manera pues como en la fotografía y en algunas imágenes, también se ven esas disolvencias que muestran ahí en algunas escenas de los personajes, y eso también me parece que es muy interesante y es de las cosas que me parece bastante rescatables de la película. Por otro lado, tenemos pues estas imágenes también gráficas que hay, que, que tienen ahí en los clips, en algunas partes hay ya un, como ese cuando voy a chasquear los dedos, ya como que voy a salir, o el círculo negro que se presenta en algún momento, o estas ilusiones ópticas que se muestran por ahí. Esto es muy interesante, además por esa percepción que hay, y son conceptos pues muy de la psicología, sobre todo del nacimiento de la psicología. Pues me acuerdo que cuando yo estudié, pues estaba empezando a estudiar psicología,
veíamos mucho estas imágenes, sobre todo cuando comenzaba como ese asunto de la formalización pues de la psicología y de la teoría de la Gestalt, de la figura y el fondo, y muchas de estas cosas hacen parte como de los pilares de la ciencia, cuando, pues de la psicología como ciencia, cuando se estaban pues separando de la fisiología y se estaba yendo hacia el lado de la percepción y la sensación. Entonces es muy interesante pues como ver estas imágenes ahí y ahí dentro de la película porque dan esa impresión como tal de la terapia, de estar dentro de la hipnosis, pero insisto en que como ahí hay tantas terapias mezcladas, el magnetismo, la hipnosis, y de alguna manera terapia gestal, pues es, es muy confuso. Y el desarrollo de la película pues es demasiado simplista, no hay casi emoción y pues cuando yo vi el trailer de la película me pareció muy interesante, los sonidos también y pues cuando la vi no me decepcionó, pero vale la pena pues verla porque el director pues hace, hace unas buenas propuestas ahí y que es una producción pues que él hizo en Suecia y esta experiencia pues como extraña de estos doppelgangers y todas esas cosas, pues como el discurso de esta película que tiene ahí en esa historia, tiene eh, pues como unos conceptos ahí interesantes, también como para los, y buenas ideas, sobre todo es eso, buenas ideas, lo mismo que Luz, para los nuevos realizadores, pues aunque no sean ideas pues como perfectas ni completamente ejecutadas, me parece que aquí hay muchas buenas ideas. Y pues también que está eso de la mezcla de muchas cosas, eh, a veces sí funciona y a veces no tanto. Entonces voy a leer algunos comentarios en YouTube. A ver, que aquí han hablado mucho. ¿Dónde me quedé? Bueno, está Bogliano suele tener ideas interesantes, pero los resultados no suelen ser los mejores. Sí, lastimosamente. Se destaca ahí va el diablo o sobre todo Leatface. Sí, yo también opino lo mismo, ya lo dije. Y tenía muchas expectativas. Además, no sé cómo logra conseguir como el presupuesto en tantos países y lograr mm, hacer eso y termina de alguna manera, no sé, desperdiciado. Él suele tratar mucho el exploitation y eso no es tan común en Latinoamérica. En México sí. Red I-77 dice, él tiene un podcast recomendado que se llama Crimen Organizado. Lo hace con su hermano, que es guionista y ya también director, que se llama Ramiro García Bogliano. En el podcast también analiza películas de culto y obras que lo marcaron. Bueno, ahí tienen la recomendación de Red I-77 de escuchar el podcast de los Bogliano. Y dice, un vinilo maldito como la canción maldita de Lords of Salem. Sí, pues enseguida, pues quiero, enseguida en los referencias les voy a contar de algunas. Yo no recordaba de ese vinilo, bueno, de la canción maldita, pero sí hay algunas películas en las que está presente como la idea del vinilo maldito, que aquí también se queda como corta la idea porque el vinilo lo escucharon y terminó por ahí quemado y ya, pues es un maldito porque no sé, no volvió, reapareció, ahí se quedó. El vinilo maldito se dejó extinguir muy rápido. Pacho saluda, hola, hola, saludes a Pacho. Eh, y Pacho dice, y Pacho 36, el positivismo tóxico que llaman. Sí,
la cultura del bienestar y ese tipo de cosas que llegan hasta ese punto de si tú puedes tenerlo todo, pues sabiendo que estamos bajo unos sistemas que no funcionan y que le quitan responsabilidad también al mismo sistema en el que todos vivimos, y de alguna manera eso se convierte en ese positivismo de yo puedo, como querer es poder, yo puedo tenerlo todo, y eso no es tan fácil, muy reduccionista. Red Eye 77 dice, Bugliano ha visto mucho cine, sabe bastante, aunque no lo suele aplicar bien, pero recurre a muchos actores icónicos del género. Acá sale Cristina Lindbergh, como dice Carolina. Bueno, es que Red Eye le gusta mucho Bugliano, pues lo ha visto mucho, que toca verlo. Me parece que es un referente pues muy importante, así fallen en sus películas, es importante. Doctor Herbert West dice, sí, un clásico del revenge. Sí, They Call Here One Eye es un clásico del exploitation. Cuando yo tuve mi etapa de películas de exploitation, que vi un montón, mmm, la vi y me gustó. Bueno, Doctor Herbert West dice, ay, sale en la foto, y Pacho 36, no he visto ninguna, ya me interesa verlas. Sí, es importante verlas, porque ese tema del positivismo tóxico ha sido cancelado en estos tiempos de los coach gurús de autoayuda e incluso multiniveles. Sí, es preocupante, eso es, eso es un tema casi que tabú, eso también es otro elemento como muy desperdiciado ahí. Y pues hablar con una persona que está muy metido en eso es peligroso. O sea, ya se permite más hablar hasta de sectas que de este tipo de cosas, y lo primero que dicen pues es tipo, nosotros no somos ni una secta ni una pirámide porque estamos, hay una ley que los cobija, y pues citan esa ley, y después explican cómo funciona, y pues es una pirámide. Entonces también ellos tergiversan ahí, como han tergiversado pues hasta la ley y todo, porque eso sí, muy peligroso. Fangormillo, esa también aguanta mucho, ni las conocía. Bueno, del disco maldito de Lords of Salem eh, y Pacho 36 dice, en lo absoluto hasta ahora me entero de su existencia. Y Doctor Herbert West dice, Bogliano ya, ya tiene una carrera de muchos años en cine de género. Sí, es que ha hecho bastante, sí, pues hay que verlo, es un referente. Mm, que yo le doy duro de verdad a estas películas. No, tampoco. Bueno, hay que verlas, sí, es que es importante verlas, hay que ver películas de todo tipo. Y tienen elementos interesantes. Además, pues a mí no me interesa la realización, pero si yo me dedicara como tal a la realización, pues es que conozco realizadores que no ven ninguna película, no sé de dónde agarran pues como los elementos y los referentes, ni cómo logran hacer algo con esos, como todos esos vacíos que tienen, y es importante ver muchas películas para poder eh, hacer unas nuevas. Y eso, pues estas películas, a pesar de no ser perfectas, es necesario verlas porque aquí hay muchas ideas, y no es solo por copiarlas, es porque las ideas pues generan otras. Y muchas veces hay historias por ahí que pues pueden servir y se pueden conectar con estas otras o con ideas que hay aquí. Entonces es como importante eso, todas esas referencias. Ya estoy como para una clase de semiótica de la imagen, pero pues creo que por eso es tan importante ver, pues más allá de la experiencia también, porque la creación se basa en referencias, más que del asunto, pues como a la inspiración que se inventaron. Eso, pues nada cae como del cielo, viene así de una, háganse hipnosis, pero igual necesitan como del lenguaje y de cosas, nada viene como del vacío. Y eh,
Red Eye 77 dice, siempre le hemos seguido la carrera a Hugo Gliano desde que comenzó trabajando con Hernán Moyano. Hernán Moyano en la página de Cine de Género Latinoamericano hizo una breve reseña de esta película, ahí está el tráiler y si no estoy mal creo que por ahí la conocí. Y bueno, dice Rotela, y rota el disco de autosuperación para que nos volvamos todos exitosos y ricachones, pero después tengamos un doble mala clase por ahí que nos salude en la calle. Bueno, hay que buscar el vinilo. Pues es un vinilo que en la película destruyeron así como si nada, no estoy muy convencida de que es del poder de ese vinilo, aunque como el magnetismo lo puede atraer en algún evento de fantasmagoría, de pronto se nos puede aparecer. Bueno, para terminar, pues voy a hablamos un poquito, pues como para mostrarles nada más ya las referencias de estas dos películas, son unas referencias también indirectas. Pues ya que hablé de ver ideas y todo, estas como tal son referencias que no están, no tan directas como en otras películas, pues que hemos visto aquí en el sarcófago, que tienen unas similitudes o cosas con las que se asocian muy directas. En este caso, pues no hay como tal eh, películas que tengan muchísimo pues parecido, similitudes o como pues cosas que las asocian como tal, no hay, que eso también me parece muy valioso de estas dos películas porque son propuestas pues bastante creativas y que tienen pues de alguna manera también muchas películas dentro de ellas. Una de las primeras referencias de una película que recordé es By Location de 2013, es una película japonesa dirigida por una directora que se llama Mari Asato. Esta es una película sobre doppelgangers y tiene ese tema tal cual de esta fuerza negativa que se desencadena y se materializa. Y recuerdo que la película es algo así como de un suceso de alguien comienza a tener su doppelganger y resulta que en una ciudad tiene su doppelganger. Entonces son muchísimos, no solo una, sino muchísimos. Y eso es un problema, además porque las personas no vuelven a ser las mismas tampoco. Y pues esto de los doppelgangers sí me parece como esa premisa pues interesante del doble, el bueno y el malo, y que si no hay una cosa, pues la una ni la otra pues no funcionan bien. Eso, esa idea, porque siempre tenemos como la idea cristiana de que todo tiene que ser puro, bonito, bueno, perfecto. Y esto aquí es como sí, esa idea como muy oriental del yin y el yang. Otra de las películas que recordé al ver estas dos, sobre todo Luz, fue Fallen de 1998. Es una película protagonizada por Denzel Washington y dirigida por Gregory Hoblit. Es una película pues en la que hay muchos, como hay unos crímenes y unas personas, y es Denzel Washington en esa búsqueda así eh, desesperada, pero hay un demonio que pasa entre las personas. Si no estoy mal, creo que es Samael, Azrael, creo que es Azrael. Bueno, además que ya ahí presenta también la película como uno de las jerarquías de demonios de los judío-cristianos, y es una película pues muy interesante de 1998. La tercera película es una más reciente del 2021, está en Netflix y se llama Hypnotic, y es una película dirigida por Susan Hood y Matt Angel y está protagonizada por esta actriz que no recuerdo cómo se llama, pero es la esposa, pues
y la esposa y la actriz fetiche también se me olvidó ya el director, de, del director de esta serie de Haunting of Hill House, de la película que ya presentamos de aquí, Absentia, que es su ópera prima de Mike Flanagan, pero es que no recuerdo cómo se llama su esposa. Ah, bueno, Kate Siegel, eso. Y ella es la protagonista pues de esta película y está en Netflix por si la quieren ver. No es entretenida y pues habla como sobre esto de la hipnosis también. Desarrolla este tema, no sé por qué estamos volviendo otra vez como con ese asunto de la hipnosis, cuando ya está, quién sabe, pues hay un trasfondo ahí también de alguna manera sobre que somos seres inconscientes, sobre todo por la tecnología, nos manipulan muy fácil, hacen que pues que consumamos. Creo que de alguna manera también vivimos hipnotizados, entonces por eso debe ser que este tema está volviendo. Bueno, la cuarta es una película que vi hace el domingo, así de pura casualidad, también era un archivo pendiente por ver, una película del 2021 que se llama The Hipnosis y es coreana de Choi Jae-hoon. Es, trata también de un sobrenatural, hay un crimen, la hipnosis la desarrollan también de una manera pues mucho más científica y pues también mucho más, eh, que como un poquito más como real, pues aunque la hipnosis pues no se considera pues hasta pseudociencia, pero ahí se trata como un poquito mejor, más, hasta hay una teoría, pues el libro y todo eso. Eh, Otra película que se relaciona con estas y que pues me parece que se debería ver es Our House de 2017, que es de Anthony Scott Burns, este director que a mí me gusta tanto, que también es DJ, es Pilot Priest. Y, y pues él fue el director también de Come True y esta fue una película que él hizo en 2017 y tiene una cosa muy interesante que es un chico que estudia ingeniería y hace un experimento con energía, se lo lleva para la casa, pero de ahí pues empiezan los sucesos extraños y revive y yo no sé qué entidades extrañas trae a través de la energía. Y eso es muy interesante también, cómo se mezcla ahí lo paranormal y la ciencia. Eso es un concepto pues como interesante. Eh, Otra película es una película que pasó pues de alguna manera, no sé por qué no escucho como hablar mucho de ella, pero fue una película la que le hicieron una campaña de publicidad impresionante y es Antrum, si es que se pronuncia así, no sé, pero se escribe Antrum, de 2018, de David Amito y Michael Laicini, que se dice que es la película maldita, es la película que prácticamente se vendía como si ves esta película, después de verla te vas a morir, la ves bajo tu responsabilidad, que tiene muchos mensajes subliminales y bueno, yo tenía que ver esa película, obviamente, y aquí estoy para contar que me la vi, como todas las personas que por ahí en redes de otros países, pues contaban que la habían visto y también no les había pasado nada. Y se relaciona, pero de manera estética, porque la película comienza como es una especie de falso documental, contando que la película, pues, era así, una película maldita y lo que les pasaba, así muy similar al episodio de Master of Horror de Cigarette Birds de John Carpenter, que a mí me gusta mucho, y por ese asunto de la película maldita, que hay que buscar, que existe, que te va a cambiar o te enloquece o que hay algo detrás y maldiciones, pues yo tenía que ver eso y
pues no pasó nada, pero es interesante de ver y por esa estética, porque tiene en la película, aparecen unos signos por ahí, eh, que no sé si, sí, unos pentagramas de un momento a otro, se está viendo la película, aparecen unas imágenes ahí extrañas, es muy sugestiva, entonces creo que se relaciona como por ese lado. Otra película es Tulpa, Perdizione Mortali, que es de Federico Zampaglione, es del 2012, es una película erótica, pero se relaciona porque, bueno, este concepto del doppelganger, de los dobles y de el tulpa, pues también significa se relacionan con eso de este doble que sale de una persona que es frustrada o que tiene otra vida y sale este doble a vivir esa vida que el otro desea. Y pues es una película erótica, entonces eh, es de una mujer que ella es como empresaria, es una ejecutiva muy importante y ella descubre un lugar donde puede llevar a cabo y todas sus obsesiones sexuales y ser otra persona y ese tipo de cosas. Y además la actriz, pues yo recuerdo que ella salió en una de las películas de John Wick, pues em, de esa saga de John Wick. Creo que es donde hay italianos. O sea, creo que es en cuál vaya, no sé, en la segunda o la tercera. Pero ella sale ahí, la actriz de Tulpa. Y la última película que creo que se relaciona, pues como que es un referente, sobre todo porque me acordé del vinilo maldito, es The Gate, de Tibor Takas, una película de género, de las primeras que vi y me gusta mucho, porque había un vinilo de metal, una banda donde hablaba pues como del portal y del demonio que al final pues aparece. Ese sí es un vinilo, creo que es un vinilo más endemoniado, aunque The Game no trata como tal del vinilo solamente, sino también como del portal. Y, y me parece pues como que se relaciona por ahí, es una película muy importante, pues para mí es de género, además por el stop motion, las animaciones que hay ahí, y creo que se relaciona pues por ese lado. Y bueno, no, sin dejar de nombrar también a Possession de Zulawski, que también creo que como que hay una transformación ahí del personaje, entonces creo que de alguna manera también se relaciona con estas dos, sobre todo con Luz, pues como con la posesión demoníaca. En Possession también hay una eh, posesión ahí, aunque hay algo de horror cósmico, pero creo que también es una de esas películas que rompe con lo convencional de las posesiones. Y pues también creo que de Zulawski también eh, Devil, que es una película de él, eh, donde no se presenta el diablo como tal. No le recuerdo pues como muy bien, pero creo que también se relaciona como con ese asunto del demonio que no se presenta tal y como nos lo han contado. Entonces creo que esas películas de Zulawski también son unos referentes para entender un poquito estas películas. Y bueno, están escribiendo mucho, entonces voy a leer antes de terminar. eh, que suma muchos puntos más apuntada. ¿Quién dice? Doctor Herbert West, de que me imagino que es por Hypnotic. Bueno, dice Doctor Herbert West de Doppelganger, está también Coherencia en 2013, muy buena. Sí, Coherencia es más de ciencia ficción, pero sí, también es interesante como otro punto de vista ahí de los doppelgangers. Red Eye 77 dice, recuerden compartir nuestro contenido.
Bueno, se le debió poner el Nightbot. Y José Duke dice, muy buena información, compartan un listado con los títulos y si hay links mejor. Hay que hacer un programa especial sobre el link. Pues yo realmente tengo pensado para ya, yo que soy tan, de alguna manera, pro piratería y a favor del el conocimiento libre, pues yo sí he pensado hacer un programa especial sobre links, sobre páginas, sobre todo, páginas que comparten de Facebook, en blogs y donde pueden encontrar este tipo de películas, porque hay un mundo pues más allá de las plataformas y de Netflix y pueden encontrar, pues si les gusta lo rarito, ahí pueden encontrar muchas cosas y de todo tipo. Entonces, si en algún momento yo sí voy a hacer como un especial sobre un sarcófago de las rarezas de links raros, pero raros, o sea, ya es como profanar las señales como el lenguaje prohibido. eh, esa lengua prohibida y quién sabe que salga, pues va a ser como abrir el Necronomicon, pero sí, en algún momento pues lo pienso hacer. Y bueno, ya no hay más comentarios. Muchas gracias a todos. Yo pues nunca había leído un comentario de José Duque. Qué bueno que hayan nuevas personas pues como comentando. Sí, dice pues también Red hay 77 que también tiene listados y cuadernitos llenos de películas, sacando lista de las películas sobre las que hablamos en el canal. Yo por eso también hago como estas referencias para que también tengan un listado. Siempre hay que ver como estos programas de fantasmagoría, como con qué anotar, pues como a la mano. Y bueno, no siendo más, eh, muchas gracias y recuerden que mañana hay culto de las sombras, vendrá Fangormillo, pues Cristian, a presentar Event Horizon, una película que a mí también me gusta muchísimo, de ciencia ficción, mañana a las 8 de la noche por este mismo canal, no se lo vayan a perder, también es una película bien rarita. Y pues eso es todo y nos vemos en el próximo sarcófago. Muchas gracias por conectarse y buenas noches.